A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. Mi invitado de esta noche nació en la ciudad de Guayaquil, pero vive en Quito. Es escritor, poeta, pero también jurisconsulto. Doctor en jurisprudencia, integró la Corte Constitucional del Ecuador. Tiene varios posgrados y especialidades. Ha sido asesor de organismos públicos y privados. Ha sido también un académico, director de la Fundación Fidal, pero ante todo un ser humano excepcional. Tengo el privilegio de contar en esta noche con la compañía de mi amigo el doctor Simón Zavala Guzmán, a quien le saludo y le expreso la satisfacción por contar con su talento el día de hoy y le pregunto, ¿la poesía es la más preciosa obra de arte que se construye desde el alma? Bueno, muchas gracias Patricio por esta gentileza tuya y una demostración real de amistad y de generosidad. La poesía es el estado más sublime del alma y en la construcción de la poesía interviene naturalmente esa extraordinaria sensibilidad que tenemos los seres humanos, pero que se conecta con el pensamiento, porque ya el trabajo de plasmar lo que uno siente a través de la palabra va naturalmente direccionado por el pensamiento y de esa manera uno construye el poema. De tal manera que sí quiero decir una cosa, claro. Todos tenemos esa extraordinaria sensibilidad. Lo que sucede es que unos nos dedicamos un poco más a construir la poesía, pero todos llevamos en el alma la poesía desde cuando nacemos hasta inclusive después de dejar este paso terrenal. Simón, ¿de dónde nace, de dónde sale, cómo se proyecta la vena poética de Simón Zavala Guzmán? Bueno, yo creo que encontré la vena poética porque cuando yo era niño, tendría unos 2 años y medio tal vez, mi madre me subía a la mesa de un comedor que teníamos y ella recortaba las letras grandes de los periódicos y así aprendí las vocales, el alfabeto, luego con su mano, como era en esos tiempos, porque yo soy un hombre bastante viejo, con el pulso de ella aprendí a escribir. Inclusive en las escuelas teníamos el famoso cuaderno de caligrafía. ¿Cómo no? Donde ¿Tu madre escribíamos guayaquileña? Guayaquileña, ¿Ya? sí. De origen ibarreño, porque los Guzmán son de origen ibarreño. Entonces, luego de eso mi madre me enseñó unos poemitas que yo los memoricé. Y claro, cuando ya entré al jardín de infantes, que era el jardín de infantes Celia Mora, en la ciudad de Machala, yo tenía 4 años, yo participaba permanentemente en esas hermosas sabatinas, esas sí, hermosas sabatinas. Pero por supuesto, tú me acabas de decir que tu madre, con infinita ternura y talento, te enseñó las letras, te enseñó a leer, te dio el primer camino de proyección para el gusto por pescar las letras, por buscar
la belleza en las letras y que tú luego vas a estudiar en la provincia del Oro. Pero estamos viendo que tú naces en Guayaquil, has vivido prácticamente gran parte de tu vida en Quito, pero también has estudiado en el Oro. Entiendo que tu padre es de origen manabita. Tienes Sí. una mixtura de lo que es el Ecuador. Sí, realmente mi padre era funcionario público. Cuando yo nací, tuvimos que salir de Guayaquil a los pocos meses porque él era una persona muy contrario a Velasco Ibarra y vino a la Ya. revolución del 44 y mi padre fue perseguido porque él era amigo personal de Arroyo del Río. Y entonces tuvimos que salir de allí, fuimos a la provincia de El Oro a vivir en un primer momento porque mi padre tuvo que ir a refugiarse en Tumbes. Ya. Y luego de eso, pues ya pasó esta situación y yo me eduqué en la provincia de El Oro. Toda la primaria la estudié en Machala y vine acá en el año 55, cuando había terminado la primaria porque mi padre se enfermó y de aquí, de ese año, me quedé en Quito. Una maravilla. Simón Zavala Guzmán estudia en el Colegio Mejía, tal vez, En el Colegio Mejía. y sí. en la Universidad Y en la Central del Universidad Ecuador. Central, así es. Retomemos esta maravillosa propuesta de buscar en el poeta definiciones en relación a su trabajo. La clave de tu obra poética, Simón, es el amor para tu pueblo, el amor para tu familia, el amor erótico de amantes, amor como respuesta a tus angustias existenciales, el amor cotidiano. ¿Es así o tiene una estructuración de diversos campos? Bueno, efectivamente yo creo que lo que alienta mi trabajo poético es el amor, porque yo creo que el amor es la más importante y suprema energía que tenemos los seres humanos. Sin amor no podríamos hacer absolutamente nada. Y lo recalco porque a diferencia del odio, que significa una contraposición a esa actitud generosa de la sensibilidad del ser humano que es el amor, esa es en cambio una fuerza negativa que frente a la fuerza positiva del amor no tiene realmente ninguna importancia y generalmente pasa desapercibido. Pero es en el trabajo poético donde yo ya voy definiendo los campos de mi trabajo literario. Entonces he trabajado mucho en la poesía filosófica, la poesía histórica, la poesía política, la poesía amorosa, la poesía erótica y en general he abordado todas estas temáticas y estas formas de trabajar, porque considero que el escritor no puede tener fronteras de ninguna naturaleza Sin ni duda, límite Simón, en sin su duda. imaginación. Y ese es el mejor ejercicio de poder darle un desborde total a la imaginación en el trabajo de Es uno. así. La poesía también puede revelar, sin duda, los verdaderos rostros, aquellos que se ocultan en alguna propuesta, tú dices, debajo de las capuchas, los verdaderos rostros de la política, los verdaderos rostros de la injusticia, los verdaderos rostros de la falta de equidad social. ¿Cómo es esa propuesta y esa mirada del poeta de esa realidad que la va develando en su propuesta poética? Bueno, yo he trabajado y es quizás lo más importante de mi trabajo, aunque quizás literariamente no lo sea, porque obviamente los lectores tienen el derecho de calificar conformidad con su gusto, inclusive la forma de percibir el trabajo poético. Pero para mí es quizás lo más importante de mi poesía, porque yo he sido un ser humano que he luchado siempre fundamentalmente por los derechos humanos, por ese sentido de justicia social que debe existir en las sociedades, por esa posibilidad de
mantener la libertad a toda costa, y por ese deseo de no dejarse avasallar por ningún poder político. Y como el poder político en muchas ocasiones asesina, tortura, mata, y obviamente lo hace con sicarios encapuchados o simplemente con la cara y el rostro abierto, yo creo que eso es lo que en ese trabajo poético al que tú te refieres, sobre las capuchas, etcétera, es donde yo meto tanta fuerza en mi trabajo poético por develar esa situación, porque creo que en el pensamiento de los seres humanos también debe quedar impregnadas a través de la poesía y del trabajo literario esas imágenes poderosas, para que siempre sepamos que tenemos que luchar en contra de ese tipo de poderes. Sin duda, pero tu propuesta siempre tiene para mí un hilo conductor, una avenida muy clara que establece un canto a la esperanza. ¿Tú eres un hombre optimista? Siempre lo he sido y no lo voy a dejar de ser, porque considero que todavía no hemos llegado a tener una idea clara de lo que significa el ser humano y de lo que puede conseguir el ser humano a través de todos los tiempos. Cuando nosotros nos detenemos un poco a leer, a pensar sobre la historia de la humanidad, vemos cómo el ser humano ha avanzado tanto, en lo bueno y en lo malo también, por supuesto, pero todavía estamos, yo creo, en pañales frente a lo que tenemos que descubrir y frente a lo que va a ser la verdadera dimensión del ser humano en los próximos años. Ya tenemos, por ejemplo, el hecho de que a través de la inteligencia artificial las sociedades líquidas se van construyendo, y ahora ya uno puede ser 3 veces al mismo tiempo, incluida la sombra que uno lleva a cuestas, de tal manera que esa sociedad líquida y esa nueva versión del modernismo y esa manera como se van ampliando otros campos para entender que hay otras puertas que se han ido abriendo, ¿deja de lado a la poesía? No, no deja de lado a la poesía, ni deja de lado todo lo que el ser humano ha pensado a lo largo de los tiempos. El ser humano es irreemplazable. Es irreemplazable, así es. Y la poesía, por supuesto, no va a dejar de existir, porque, mire, yo escribí un artículo para un periódico español sobre cómo será la literatura y la poesía en los próximos 50 años, cuando los seres humanos terrenales o terrícolas estemos en otros planetas. Y entonces a la conclusión que llegué es que efectivamente, como en los primeros tiempos de la poesía en el recorrido de la humanidad planetaria terrícola, el ser humano escribirá sobre lo que le rodea, sobre el entorno en el que va a vivir, sobre las cosas que observa. De ahí nacerá esa poesía, que ya no será una poesía terrenal. Quizá hay una mutación de escenarios, pero a través de lo que significa el carácter del ser humano, que es un carácter que únicamente lo puede entender de una manera especial un poeta, un hombre de una sensibilidad tan depurada como para saber que los escenarios pueden cambiar, pero la estructura del ser humano será siempre la misma. Ni su pensamiento. El pensamiento tendrá que quizás variar con respecto al entorno, a los ambientes, como tú señalas, a los escenarios nuevos que le toca mirar, observar, enfrentar. Pero los temas, yo creo que no variarán, porque lo mismo será el amor de una pareja en la luna o en Marte que en la Tierra, ¿no? En un hermoso libro que se llama Memorial, escrito por Simón Zavala y que tuvo la gentileza de dedicármelo en el 2003, yo encontré cómo un pescador de las palabras puede ocuparse también poéticamente de temas metafísicos que hacen relación, por ejemplo, a la relación del tiempo.
esto de la eternidad y el instante, así como el tiempo como un eterno retorno. ¿Qué nos puedes decir sobre esos campos? Bueno, yo pienso que independientemente de cualquier situación que uno pueda imaginarse como si fuera el fruto de un plano abstracto, yo pienso que el ser humano no vive ni un pasado ni un futuro, vive un eterno presente, que la eternidad es ese eterno presente y que los seres humanos nos movemos en planos dimensionales distintos. Cuando nosotros analizamos las distintas religiones, por ejemplo, algunas de ellas hablan sobre la reencarnación, sobre estas formas de entidades que se quedan pululando, por ejemplo, y que nosotros consideramos que son a lo mejor fantasmas, etc. No hay tal, son entidades que se plasman, que viven y se desenvuelven a través de esos planos dimensionales. Por esa razón es que en una especie de metáfora a la inversa, el tiempo es un instante, porque en ese proceso de eternidad, ¿qué es lo que vivimos materialmente los seres humanos de esta forma física? Vivimos un instante que puede ser un segundo, y que para nosotros dentro del tiempo pueden ser 60, 80, 100 años. Es simplemente la forma de medir el tiempo que nosotros hemos construido, pero a lo mejor hay otras formas de entender el tiempo y de medirlo. En todo caso, yo creo en la inmutabilidad del ser, porque independientemente de que dejemos en un momento esta presencia material física para ir a otros espacios, a otras dimensiones, el ser humano seguirá siendo, porque nunca dejará de existir. ¿Simón Zavala Guzmán es un hombre realizado? Yo soy un hombre feliz, y digo que soy feliz porque dentro de eso la realización mía ha sido una parte consustancial de mi vida. Nunca he tenido amarguras de ninguna naturaleza, pese a que uno en la lucha existencial tiene obstáculos, tiene problemas, tiene enemistades, tiene un sinnúmero de fuerzas negativas. Tiene tristezas, ¿no? por supuesto. Y tiene tristezas. Tiene sinsabores. Así es. Pero nada de eso ha podido hacer mella en mi espíritu ni en mi corazón. Quizás una de las formas también en que yo he podido enfrentar eso es escribiendo. Por supuesto. Y poniendo en la página en blanco el sentimiento a través de la palabra. Por eso que inclusive dentro de algunos de los poemas que yo he escrito, siempre he escrito a la esperanza, al optimismo, porque creo que independientemente de todos los avatares que el ser humano pueda tener, el ser humano siempre seguirá adelante y no morirá. Simón Zavala Guzmán ha sido un profesor universitario, asesor de organismos públicos y privados y, por supuesto, estuvo en el más alto Tribunal de Justicia del Ecuador, en la Corte Constitucional. ¿Cómo ve el jurista Simón Zavala Guzmán al Ecuador de este momento? Veo un Ecuador aterrorizado, amenazado permanentemente, sitiado por lo que ha llegado a constituirse, es decir, un narcoestado. Veo la política, que siempre ha sido el ejercicio honesto, el deseo de servir por parte de quienes piensan que la política es ese camino social que uno debe tener, y además social e histórico, porque hay que ir construyendo las sociedades a través del proceso evolutivo, que es el proceso de caminar hacia adelante. Pero aquellos otros que se definen como políticos, pero que no son sino simplemente delincuentes, lo que han hecho es justamente abrir un camino para que este país
se constituya en ese narcoestado, para que los ecuatorianos vivamos dentro de una sociedad con miedo, atemorizada, para quitarnos el derecho de protestar, de reflexionar, porque el miedo siempre es poderoso, de una u otra manera. Uno sí siente miedo porque pueden asesinarlo, ¿no? Claro que sí, Simón. Vivimos en un país dentro de una megacrisis que configura problemas de falta de seguridad, como tú bien lo anotas, de falta de empleo y trabajo, de una pobreza que se ha ido extendiendo cada día más y de una situación de incertidumbre. ¿Cree Simón Zavala Guzmán que el Ecuador tiene salida? Bueno, anoto primero lo último que iba a decir acerca de la pregunta anterior. Dentro de este contexto, la legislación que se hizo a partir del 2010, 2012, 2014, es una legislación apropiada precisamente para que los grandes delitos, los grandes atracos, queden en la impunidad. La forma de blindarse de lo que después del Tribunal Constitucional se llamó Corte Constitucional, de blindarse organismos como la Junta Monetaria, donde se incluyó ya en el Código Monetario una disposición en el sentido de que quienes integran la Junta Monetaria, por ejemplo, que son los que tienen las decisiones políticas en el campo económico de este país y las decisiones económicas, naturalmente, no pueden ser enjuiciados penal, ni civil, ni administrativamente por las decisiones que toman. Que los asambleístas estén blindados. Son corazas de impunidad. Son corazas de impunidad. Entonces, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es precisamente reformar y quitar toda esa legislación. Pero volviendo a lo otro, yo sí creo, no podemos pensar siquiera que este país pueda desaparecer o que vaya a la disolución. Ahí está la obligación social que tenemos los ciudadanos ecuatorianos para poder salir al frente y construir el país que requerimos, porque además, esto sí lo digo con mucho temor, si es que en el año 2035 los ecuatorianos o nuestro país no está entre los países del primer mundo, estaremos realmente en los últimos sitios de los 195 o 197 países del mundo. Y pongo un ejemplo, solamente miremos los países de la península nórdica, que son países pequeños, que son países con menor población que nosotros. Socialdemócratas, que han podido construir estados en donde realmente el ser humano tiene una preferencia por sobre todas las cosas, y donde los sistemas educativos son sistemas educativos que le dan mucha importancia a la investigación. Le permite la salida a la crisis del Ecuador. La educación le permite salir de la crisis, pero nosotros tenemos que construir ese proceso educativo inmediatamente. Por eso es que, y en este momento lo recuerdo, la Fundación Fidal, que ha venido proponiendo una serie de reformas al sistema educativo, en el día de los 25 años, por propuesta de nuestra amiga la doctora Arteaga, la presidenta de la Fundación, se hizo esa reunión de ministros que tienen la obligatoriedad, y tengo que utilizar ese adjetivo, la obligatoriedad de dar las líneas matrices para un cambio educacional en este país. Y ojalá esa tarea siga. Yo quiero concluir este programa con mi invitado de excepción, de lujo, el doctor Simón Zavala Guzmán, pidiéndole a Simón que nos lea una poesía de su autoría. Por favor, Simón. Gracias. Voy a leer un poema que de alguna manera trasunta lo que yo pienso y que es muy corto. Dice: solo cuando seas libre entenderás el vuelo de los pájaros, su proyectada sombra sobre la espalda terca de los siglos, la dimensión exacta de sus alas. Ojo, piedra, luciérnaga fantástica, cabalgarás sobre la claridad de tus ideas. No habrá un resquicio para el descanso de tu mente. Tu voz será un océano, una luz que rompa el tímpano del tiempo. Irás hacia el espacio
para que el golpe de tu huella inicie el trazo perfecto de la sombra. Para entonces ya no tendrás cadenas, ser alado, verbo encendido, lengua simultánea, camino para siempre, hombre. Te crecerán jilgueros en las manos y cruzarás, viajero ineludible, por todos los besos de la tierra, sembrando la esperanza. La sensibilidad y el talento del doctor Simón Zavala Guzmán. Muchas gracias, Simón. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 18 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,